esta teleclase número 2. Hoy estamos aquí para trabajar con la unidad número 3, aquella que se refiere al procesador de texto Word. Bien, el esquema conceptual del módulo es el que estamos viendo en este momento en la pantalla. Como ustedes observan, como núcleo inicial encontramos la aplicación procesador de texto. Del procesador de texto salen 4 flechitas: la creación de texto, la edición del texto, el almacenamiento y la impresión. Podríamos resumir que estas 4 serían las operaciones básicas que nos permite realizar un procesador de texto sobre el texto que nosotros podamos ingresar a través del teclado en una computadora. Fíjense ustedes que después se desprenden 3 flechas un poco más importantes, podríamos decirle, dando un nivel de categoría mayor. Tenemos inserción, plantilla y correspondencia. Cuando hablamos de inserción, ¿qué podemos insertar dentro de un documento de un procesador de texto? Podemos insertar ilustraciones, tablas, imágenes y vínculos, entre otros elementos. Nosotros acá vamos a concentrarnos en estos 4 elementos que acabo de nombrar. Luego tenemos el concepto de plantilla y el concepto de correspondencia. Esto que acabamos de nombrar van a ser los ejes que vamos a transitar a lo largo del módulo número 2. Pasamos entonces a ver cuáles son los conceptos teóricos clave que vamos a profundizar. Nuestro primer concepto clave es el procesador de texto. Como estuvimos viendo en la teleclase número 1, el software de aplicación está compuesto por un conjunto de programas que fueron realizados para solucionar problemas específicos. Un procesador de texto que nos permite hacer, crear, editar, almacenar, imprimir algún texto con el que nosotros querramos trabajar. Por ejemplo, necesito escribir una carta, necesito escribir un currículum. Cualquier texto que yo desee darle formato, almacenarlo e imprimirlo, lo puedo hacer a través de esta aplicación. El siguiente concepto clave: almacenar un documento. Recién hicimos hincapié en cuáles son las funciones de un procesador de texto. Imaginemos que guardar, almacenar un archivo viene a ser la más importante, porque si no hacemos bien este paso es probable que perdamos todo lo que ya estuvimos trabajando. Cuando vamos a guardar un archivo, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero debemos indicar dónde lo queremos guardar, en qué medio de almacenamiento auxiliar, si en el disco rígido, si en algún pendrive, en algún CD, DVD, etc. Si existe una carpeta dentro de la cual quiero guardar ese documento, también debemos indicarlo. Una vez que indiqué el lugar, que vendría a ser el dónde, debo indicar el cómo, con qué nombre voy a guardar ese archivo. Lógicamente que este nombre va a tener relación con la información que está guardando ese archivo, ese documento. Y por último, el tipo de archivo. Yo cuando guardo un documento puedo guardarlo con la opción que muestra por defecto, que en el caso de Word es la extensión .docx, o la extensión .dotx, que es el documento plantilla. En unos instantes vamos a profundizar sobre este tema. El siguiente concepto clave, precisamente, plantilla. Una plantilla es un modelo, un patrón que vamos a crear. ¿En qué casos es conveniente crear un modelo? Cuando a un archivo lo uso en forma reiterada. De pronto tengo un formato que debe repetirse. Una liquidación, un contrato, una carta que envío periódicamente a mis clientes. Un resumen de cuentas que envío. No tiene sentido que cada vez que yo deba crear ese documento empiece de cero. ¿Qué es lo que hago? Guardo la información la primera vez, lo guardo como una plantilla y a partir de ese momento empiezo a trabajar con documentos basados en esa plantilla, que por lógica va a contener todo lo que ya la plantilla tenía. Bien, el último concepto que tenemos que ver acá en esta teleclase, en este módulo, el módulo número 2. La combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia
tiene como objetivo poder enviar información en forma masiva y personalizada a un grupo de personas. A ver si entendemos un poquito esto. Yo necesito enviar una correspondencia, personalizando la misma. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear el archivo, voy a hacer que cada una de las hojas de ese archivo contenga los datos de los destinatarios y posteriormente voy a poder imprimir un archivo con estas características. Esto básicamente sería lo que me permite a mí la combinación de correspondencia. Como acá vemos la combinación de correspondencia, esta poderosa herramienta que dispone el Word, nos va a permitir trabajar con 3 archivos. Fíjense ustedes, el documento principal y la lista de destinatarios. Estos 2 archivos por el momento, ¿qué es lo que están representando? El documento principal es aquel documento que yo voy a personalizar. Siguiendo con el ejemplo de las cartas personalizadas, de la correspondencia personalizada, el documento principal sería esa carta que yo quiero que aparezca con el nombre del destinatario. Esto va a funcionar realmente como un modelo, como un documento que luego va a contener los datos de cada una de las personas. De ahí su nombre, documento principal. Fíjense ustedes que acá tenemos la lista de destinatarios. Este es un segundo archivo que puede crearse en Word como una lista, puede crearse dentro de una planilla de cálculo o puede crearse también dentro de un gestor de base de datos. Son diferentes alternativas que nosotros tenemos para crear este archivo que en realidad lo que va a contener son los datos de los destinatarios y va a ser una base de datos. Acá lo tenemos, ¿verdad? El objetivo de la herramienta combinación de correspondencia es fusionar ambos archivos. La información que yo acá tengo dentro del documento principal va a contener los datos de la lista de destinatarios. Yo voy a crear ahora un conjunto de pasos en donde voy a indicar dónde, qué datos y cómo va a fusionar ambos archivos. Si todo lo hago en forma correcta, si todo sale bien, como resultado voy a obtener un tercer archivo. Fíjense ustedes, este sería el archivo número 1. Este sería el archivo número 2. Y el que voy a obtener como resultado de la combinación de correspondencia sería un tercer archivo, que es el archivo que guarda la fusión de estos dos. Es el archivo combinado. Si el documento principal constaba de una sola hoja, por ejemplo, y nuestra lista de destinatarios nos mostraba los datos de 5 personas, de 4 personas, nuestro documento fusionado va a tener esa cantidad de hojas. Entonces, este archivo, suponiendo que tenía 5 destinatarios, va a contener 5 hojas, el archivo resultante. Este entonces es el archivo que va a estar personalizado. Bien, este tema lo vamos a trabajar en profundidad en la situación profesional de este módulo que vamos a plantear a continuación. Bueno, aquí tenemos el planteo de la situación problemática del módulo número 2. Fíjense ustedes el título, liquidaciones mensuales. Esto ya nos está dando una pauta de cuál va a ser el tema que vamos a trabajar y que acabamos de ver. Vamos a leer qué situación nos presenta. Todos los meses la consultora ALG & Company envía a sus clientes una liquidación mostrando el detalle de los gastos que cada compañía debe pagar por los servicios ofrecidos. La cantidad de compañías que han contratado los servicios de la consultora son 15. Los ítems consignados en la liquidación y el formato se repiten generalmente todos los meses. A ver si explicamos un poquito esto. Nosotros trabajamos dentro de una consultora.
En esta consultora hay empresas, hay organizaciones las cuales requieren sus servicios, ¿verdad? ¿Cuáles son esas empresas? ¿Cuántas son esas empresas? Son 15. Mes a mes, nuestra consultora envía a cada una de esas organizaciones, de esas empresas, una liquidación de gastos, correspondiente siempre o generalmente a los mismos conceptos. Estos conceptos se repiten. Lo que va a variar es el importe que se va a pagar mes a mes por cada uno de estos conceptos. ¿La idea cuál es? La idea es armar un modelo con la información que mes a mes se va a repetir. Una vez que nosotros tenemos armado ese modelo, debemos crear cada mes un documento con los datos pertenecientes a ese mes. Una vez que obtenemos ese documento, lo vamos a personalizar. ¿Qué vamos a tener en cuenta para personalizar? La lista de destinatarios que utiliza el Word para poder hacer esto. En este caso, la lista de destinatarios que va a contener los datos de estas empresas que requieren los servicios de la consultora. ¿Cuáles son las tareas que se nos asignan? Crear el modelo y personalizar la liquidación. Pasamos a la primera actividad. ¿Qué elementos usted considera conveniente deben estar incluidos en el momento de realizar el diseño de la liquidación? ¿Qué elementos son los que se van a repetir todos los meses? Tengamos en cuenta acá cómo se estructura un documento en un procesador de texto. Cuando trabajamos en un procesador de texto, nuestra hoja de trabajo tiene básicamente 3 partes. El área superior, que es lo que denominamos encabezado, el área de trabajo, que es donde vamos a ingresar el texto, y un área inferior, que es lo que se denomina pie de página. Hay que tener presente que el encabezado y el pie de página se repiten en todas las hojas del documento. Tengamos presente entonces qué es lo que vamos a colocar dentro de ese encabezado y ese pie. Tengamos presente dentro del área de trabajo que vamos a colocar y que va a tener que estar presente todos los meses. Una vez que tenemos presente entonces qué elementos van a formar parte de ese modelo, lo vamos a tener que guardar. Y fíjense qué es lo que me está solicitando la actividad número 2. Como los ítems consignados en la liquidación y el formato se repiten generalmente todos los meses, ¿qué tipo de archivo debe crearse conteniendo los datos necesarios correspondientes a cada liquidación? ¿Se acuerdan cuando vimos los conceptos claves? Yo en ese momento hablé de plantilla. Les dije, una plantilla es un modelo o un patrón. Nosotros creamos una plantilla cuando ese archivo lo vamos a usar en forma reiterada. Es importante aclarar también que yo puedo crear plantillas personalizadas, puedo crear plantillas que yo como usuario necesite, o también puedo utilizar plantillas predefinidas que ya vienen instaladas dentro de la aplicación Word. Por ejemplo, cartas, currículum, fax. Hay un conjunto de archivos que ya vienen como modelo incluido dentro del Word que yo lo voy a abrir al momento de tener que trabajar con alguno de ellos. Esas son las plantillas predefinidas instaladas en la aplicación. Lo que nosotros vamos a hacer hoy en esta situación problemática es definir nosotros una plantilla, nosotros crear una plantilla. A partir de un documento en blanco, al momento de guardar, le vamos a decir que lo vamos a guardar como una plantilla. Vamos a la actividad 3. Si los servicios de los cuales se brinda la información acerca del costo son los siguientes: asesoramiento previsional, laboral, jurídico impositivo, estrategias publicitarias, promoción, realización y formulación de encuestas. Estos son los conceptos que se repiten mes a mes, de los cuales se informa el gasto de cada uno. ¿Cuál cree usted sería la estructura apropiada para organizar en forma clara esta información? ¿Qué característica debería tener ese objeto?
Yo dentro de un archivo de Word puedo insertar objetos. Lo vimos en el esquema conceptual. Puedo insertar tablas, ilustraciones, imágenes. Entonces tenemos que ver dentro de estos objetos que yo puedo insertar, cuál es el que se acomoda para que yo pueda a esta información que necesito transmitir quede claro. Bien. La actividad 4. Como el objetivo es enviar las liquidaciones personalizadas, ¿de qué herramienta dispone el procesador de texto para hacer posible en forma sencilla esta operación? Bueno, lo hemos visto hace instantes, hemos ahondado un poquito en el tema y se darán cuenta ustedes entonces cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Y nuestra última actividad, que es un poco la más completa, la que engloba todo, la que integra las actividades anteriores. Enumere cuáles serían los pasos a realizar para poder resolver la situación planteada, desde la confección de la liquidación, en donde definimos el modelo, hasta la personalización de esa liquidación. Entonces, realizamos el planteo de nuestra situación problemática, vimos cuáles serían las actividades que tenemos que resolver a partir de esta situación y a continuación entonces vamos a ver cuáles serían las respuestas a estas actividades.
Espero que hayan podido debatir en este espacio que han tenido, que hayan podido confrontar ideas, que hayan llegado a un acuerdo. Yo les cuento qué fue lo que se me ocurrió a mí para poder solucionar, resolver las actividades planteadas. Acá hay algo muy importante que vamos a aclarar. La idea es que ustedes trabajen sobre los conceptos generales dentro de la teleclase. Entonces, en lápiz y papel ustedes puedan expresar las ideas. Esas ideas yo también las resuelto de esa forma también, en forma general, escribiéndola en un papel. Pero ¿qué debemos hacer una vez que estemos en casa trabajando con el SAM para poder resolver las preguntas del trabajo práctico? A este trabajo práctico debemos resolverlo en una computadora que tenga instalado el procesador de texto Word. Es la única forma que nosotros vamos a poder manipular la aplicación. Esto es un programa de una suite informática. No podemos pretender aprender a manejar esta aplicación, aprender a trabajar con este programa si no trabajamos precisamente con ellos, si no creamos archivos, si no nos equivocamos, si no colocamos formato. No hay otra forma. Entonces, yo primero voy a mostrar las respuestas que yo planteé en forma teórica. Y después me voy a tomar mi tiempo para mostrarles cómo prácticamente resolvería esto. ¿Para qué? Para que ustedes lo tengan como iniciativa, para que cuando ustedes trabajen en su casa, en el SAM, puedan hacerlo también. Y recién después puedan responder las preguntas del trabajo práctico. Con respecto a la actividad número 1, les decía que tenían que colocar cuáles eran los elementos que iban a ustedes mostrar dentro de ese archivito, de esa liquidación. Entonces a mí se me ocurrió, como encabezado de documento, lo que va en la parte superior de la hoja, colocar el logotipo y el nombre de la consultora. Como pie de página, colocar los datos de la consultora: dirección, casilla de mail, sitio web, entre otros datos, teléfono, etc. Como título puede colocarse la leyenda: liquidación de gastos correspondientes al mes, y dejarlo ahí, porque precisamente en ese lugar nosotros vamos a colocar en cada uno de los meses el nombre del mes que estamos procesando. También va a tener que contener, una vez que esta liquidación se haya personalizado, los datos de las compañías. Y por último, los datos de los importes y los conceptos, que es lo que en realidad queremos transmitir a cada una de las compañías que tienen contratado nuestros servicios. Vamos a la resolución de la actividad número 2. El tipo de archivo que debe crearse, que va a contener todos los elementos que se van a repetir en forma reiterada, se va a denominar plantilla. ¿Y cómo le indico yo al Word, al momento de guardar un archivo, que ese no es un documento, sino que es una plantilla, que es un modelo? En la opción ¿con qué tipo de archivo lo voy a guardar? ¿Con qué extensión? Pasamos a la resolución 3. La actividad me estaba preguntando en qué estructura iba a colocar la información acerca de los conceptos con su respectivo importe. La estructura que nos permite organizar en forma clara esa información es una tabla. Una tabla es un conjunto de filas y columnas que forman una matriz bidimensional que nos permiten organizar este tipo de información. En una columna irá cada uno de los conceptos, en la otra columna pueden ir tranquilamente todos los gastos detallados por cada concepto. Como sabemos que son 6 los conceptos, vamos a insertar una tabla de 7 filas por 2 columnas. ¿Por qué? Porque en la fila superior siempre es conveniente colocar qué datos estamos mostrando en esa columna. Entonces, en la fila superior irá la palabra concepto y abajo todos los gastos que nosotros estamos cobrando. Por ejemplo, por asesoramiento jurídico, por asesoramiento previsional. En la otra columna colocaremos la palabra importe y en esta columna detallaremos cada uno de los gastos por cada concepto. La actividad número 4.
¿De qué herramienta disponía? Bueno, creo que ese acierto fue muy fácil. Lo hablamos también, lo desarrollamos en el pizarrón. La herramienta combinación de correspondencia. ¿Dónde encontramos la misma? Dentro de la ficha correspondencia. Vamos a ir a esa ficha y vamos a entrar al asistente combinar correspondencia. Y la última actividad, la actividad número 5, que yo les dije a ustedes, esta engloba toda, encierra toda, porque en esta actividad nosotros tenemos que enumerar todos los pasos, desde el comienzo hasta el final. Desde armar el modelo, crear la plantilla, abrir el documento basado en la plantilla, tomar el documento principal, tomar los datos de las compañías, que es la base de datos o la lista de destinatarios que vamos a tener, y crear el documento funcionado, que va a ser el tercer documento que aparece como resultado de la combinación de correspondencia. A continuación vamos a resolver en la computadora todo lo que estuvimos explicando. Acá se planteó un ejercicio, hemos hablado acerca de las actividades que debemos hacer para poder resolverlo y ustedes, una vez que estén en su casa más tranquilos en compañía del SAM, van a abrir la aplicación Word para poder resolverlo. En un primer momento lo que tenemos que hacer es abrir una hojita nueva en esta aplicación. Una vez que tenemos esa hoja nueva abierta, vamos a insertar el encabezado y el pie de página. En el encabezado vamos a hacer referencia, como dijimos antes, al nombre de la empresa y al logotipo. Y en el pie de página, los datos para ubicar a la empresa. Lo hacemos entonces. Nosotros acá tenemos abierto el Word versión 2007. Es muy importante aclarar que ustedes pueden trabajar con cualquier versión de esta aplicación. Existen varias versiones, continuamente van saliendo nuevas versiones en el mercado. Es importante entender que estas operaciones se pueden hacer en cualquiera de las versiones de este programa. En este caso estamos mostrando el Word 2007. Si usted en su casa tiene alguna otra versión, lo va a poder resolver de la misma forma. En este Word, para colocar el encabezado de página, debemos ir a la ficha Insertar, comando Encabezado y elegimos el comando Editar Encabezado. Acá vamos a escribir el nombre de la compañía, pero habíamos quedado que el nombre de la compañía lo íbamos a escribir en WordArt. Para insertar un objeto de WordArt, me voy a ir a la ficha Insertar, WordArt. Elijo algún formato que a mí me guste, lo selecciono y se abre una ventana. En esta ventana vamos a escribir el nombre de la compañía. En nuestro caso, la compañía se llama ALG & Company. Acá si queremos podemos modificar la fuente y el tamaño de letra. Al aceptar, aparece el texto que nosotros hemos escrito con el formato que hemos seleccionado. Tengan en cuenta que lo que hemos creado es un objeto independiente. Luego deseleccionamos y vamos a insertar una imagen que va a ser la imagen precisamente de nuestro logotipo. Yo acá tengo un archivo que vendría a ser nuestro logotipo. Entonces voy a ir a menú Insertar, comando Imagen. En el escritorio yo he colocado entonces el archivito logotipo, que es el que me interesa insertar en el encabezado. Bien, ahora vamos a pasar al pie de página. En el pie de página entonces vamos a escribir la dirección de nuestra empresa. Siempre en el pie vamos a colocar, por ejemplo, el nombre de calle, la numeración, la ciudad, el código postal. Puede ir también la dirección de correo electrónico, la dirección de página web. Tengamos presente que todo lo que colocamos en el encabezado y en el pie se repite en todas las hojas del documento. También, si yo necesito que la primera hoja tenga un encabezado y un pie diferente, también lo puedo hacer. Bien, vayamos entonces a colocar el pie en el ejemplo que estamos realizando. Entonces colocamos la calle Colón al 100, planta baja, Córdoba. Vamos a centrar este texto que hemos escrito y ya entonces tenemos listo nuestro encabezado y nuestro pie. Para poder
desactivar esta área para volver a escribir en el área central de la hoja, en el área de trabajo, hacemos doble clic. Entonces, lo que nosotros escribimos dentro del encabezado y el pie aparece en forma atenuada, aparece como más clarito. Y ahora está activa el área de trabajo que corresponde a la parte central de la hoja. Nosotros en esta hoja lo que vamos a colocar es la ciudad, fecha, podemos colocar quién va a recibir esta correspondencia, quién va a ser la persona responsable, cuál va a ser la empresa a la cual vamos a dirigir esta correspondencia. Para luego colocar un párrafo introductorio y la tabla en donde vamos a detallar cuáles son los servicios que estamos prestando y los importes que queremos comunicar, que queremos transmitir. Bien, yo acá tengo en este documento algún texto que ya he cargado. Por ejemplo, tenemos el texto atención, empresa, área, responsable. Luego tenemos liquidación correspondiente al mes, 2 puntos. Notarán ustedes que al lado de mes no coloqué nada, porque la idea es que cuando nosotros trabajemos cada uno de los meses, ahí se coloque el mes que se está procesando. Entonces dejamos 2 puntitos y no colocamos nada. El párrafo introductorio que yo coloqué fue: a continuación se detallan los conceptos a abonar como parte de los servicios contratados con su respectivo importe. Ese texto tendríamos que escribirlo entonces en el modelo. No perdamos de vista que nosotros acá lo que estamos confeccionando es un modelo que va a ser utilizado cada uno de los meses. No perdamos de vista entonces que a esto lo vamos a tener que guardar como plantilla una vez que finalicemos de armar el archivo. Ahora vamos a insertar la tabla en donde vamos a consignar los ítems con su respectivo importe. Para insertar una tabla vamos a ir a la ficha insertar, grupo tablas, comando tabla y vamos a decir que la tabla que nosotros vamos a ingresar, como ya lo estuvimos analizando anteriormente, va a ser una tabla de 2 columnas por 7 filas. Una columna para el concepto y otra columna para el importe. En este documento que voy a abrir, yo ya tengo cargado los diferentes conceptos que son los que quiero cobrar como consultora a las empresas que tienen contratado nuestros servicios. Como los servicios que han contratado con la consultora, las diferentes empresas, son los mismos todos los meses, es por eso que en esta tabla lo hemos detallado. Nosotros entonces en este momento vamos a guardar este modelo de liquidación. Lo vamos a guardar, como hemos dicho otras veces, con formato plantilla. ¿Cómo hacemos para guardarlo? Vamos a ir al botón de Office, guardar o guardar como. Vamos a elegir dónde vamos a guardar y vamos a colocar de nombre modelo liquidación. Pero lo más importante, que en tipo vamos a elegir plantilla de Word. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Guardamos entonces este archivito con formato plantilla. Vamos a cerrar, el modelo ya lo hemos terminado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces a hacer de cuenta que ya ha transcurrido un mes y necesitamos entonces procesar el mes que está en curso para poder transmitir cuáles han sido los importes que se van a cobrar. Nosotros al archivo que recién guardamos lo guardamos como plantilla, ya lo dijimos. Hemos generado un icono, en este caso fue en el escritorio. Ese icono, si nosotros lo observamos, es diferente a un documento de Word normal. Este icono tiene una barra amarilla en el borde superior y tiene como que muestras varias hojitas. Sobre ese icono nosotros vamos a hacer doble clic. Por favor, esta operación, doble clic. Una vez que hacemos esto, ¿qué es lo que ocurre? El Word lo que abre es un documento sin nombre basado en esta plantilla que nosotros creamos hace unos instantes. Si observamos con detenimiento la pantalla, acá arriba dice documento, como si el archivo no tuviera un nombre todavía, porque en realidad no lo tiene. Pero ya consta este archivito de todo el texto que habíamos ingresado.
Entonces nosotros vamos a procesar este mes que está en curso. Supongamos que estuviéramos en el mes de marzo. ¿Qué hacemos entonces? Colocamos al lado de los dos puntitos la palabra marzo, que es el mes que, como dijimos, vamos a procesar. ¿Qué cargamos ahora en la tabla? Los importes de cada servicio correspondiente a ese mes. Por ejemplo, asesoramiento previsional, cobramos 1.200, asesoramiento laboral, cobramos 1.000, asesoramiento jurídico impositivo vamos a cobrar 800, diseño de estrategias 600, campañas de promoción 1.500 y formulación y realización de encuestas 600. Nosotros entonces hemos terminado de cargar la información propia del mes de marzo. Vamos a guardar este archivo, pero ahora lo vamos a guardar como un documento común. ¿Con qué nombre vamos a guardar? Como liquidación marzo. Vamos a ir nuevamente al botón de Office, vamos a guardar o guardar como, ya sabemos. Vamos a elegir nuevamente escritorio y lo vamos a guardar entonces con el nombre liquidación marzo. Pero insisto, como un documento común. Ahora, a este archivo lo que tenemos que hacer es personalizarlo. Nosotros este archivo lo vamos a tener que enviar a diferentes empresas. Entonces, vamos a trabajar con el punto combinación de correspondencia, que es la herramienta que posee el Word que nos permite realizar esta personalización de estas cartas, en este caso que vamos a enviar. Fíjense ustedes entonces, yo acá en el área superior había puesto empresa, área responsable. Es al lado de cada uno de estos rótulos que nosotros vamos a colocar los datos que corresponden a cada empresa. Y de esta forma vamos a obtener la correspondencia personalizada. Nosotros entonces, para poder hacer esto, vamos a abrir dentro de la ficha correspondencia el comando iniciar combinación de correspondencia. Luego vamos a abrir el asistente para combinar correspondencia. ¿A través de qué comando? A través del comando paso a paso por el asistente. Como ustedes ven, se abre una ventana que nos muestra el contenido de este asistente. Acá vemos que me dice paso 1 de 6. Van a ser 6 ventanas que yo voy a tener que transitar a través del asistente para poder combinar esta correspondencia. Lo primero que me pregunta es qué tipo de archivo estoy realizando. Cartas es el que está marcado por defecto y es el que yo tengo que seleccionar. Por lo tanto, voy a hacer clic en siguiente. Luego me dice, ¿querés utilizar el documento actual? ¿Querés empezar a trabajar a partir de una plantilla a través de un documento ya creado? No, voy a empezar a trabajar a través del documento actual. O sea que la opción que se encuentra en este momento activa es la que yo necesito seleccionar. Por lo tanto, paso al siguiente ventana, la siguiente ventana que es la ventana 3. Y acá hay un punto que es importantísimo de tener en cuenta. Yo acá es donde voy a tener que indicar cuál es el archivo que tiene la lista de destinatarios. El archivo que contiene la base de datos, los datos de las empresas, en este caso, a los cuales yo les voy a enviar esta correspondencia. Esos datos son los que voy a usar para hacer la personalización. Yo lo que hice fue cargar ya esos datos en un archivo de Access. La misma aplicación, cuando yo le digo que quiero crear una lista nueva y cargo esos datos, me los guarda en un archivo de Access. Pero podría usar una tabla realizada en Word, podría usar una tabla realizada en Excel, es indistinto. Entonces ahora, cuando me pregunta de la lista actual, yo voy a decir utilizar una lista existente, porque dije que ya lo tengo cargado esos datos. ¿Cómo hago para elegir esa lista? Voy a ir a examinar. Y dentro de examinar en escritorio, voy a elegir entonces la base de datos, datos compañías. Acá me muestra cuáles son los datos. Acepto. Vamos ahora al siguiente paso.
En estos pasos lo que yo quiero hacer en este paso 4 va a ser insertar estos campos. Los campos, nombre de la empresa, área y responsable, que son los campos que forman parte de la base de datos. Entonces elegimos el nombre de la organización e insertamos el campo al lado de empresa. Cerramos la ventana para posicionar el cursor en área. Vamos a más elementos y seleccionamos el nombre de campo área para posteriormente insertar. Cerramos la ventana, vamos a responsable, más elementos y seleccionamos el campo responsable para poder insertarlo. Cerramos. Como ustedes observan acá en la ventana del Word, tenemos el nombre de la organización inserto, el campo área y el campo responsable. Vamos a pasar al paso 5 y me muestra la vista previa ya, con los nombres de la primera empresa. Para completar la combinación, debo llegar al paso 6 y editar las cartas individuales. Todos los registros quiero combinar, acepto. ¿Qué obtuve entonces? Un archivo nuevo, un archivo que genere el Word a partir de la combinación. ¿Cómo se denomina este archivo? Cartas 1. Fíjense ustedes, si yo recorro un poco este archivo, ¿qué es lo que hizo el Word? Repitió tantas veces la carta que habíamos hecho de acuerdo a la cantidad de compañías que teníamos cargada. Entonces, lo que hizo fue combinar esa correspondencia que nosotros hicimos con los datos que teníamos en la base de datos, datos compañías. A este archivo lo voy a guardar porque es la correspondencia personalizada que yo necesito. ¿Cómo lo vamos a guardar? Como liquidación combinada marzo, porque recordemos que estábamos trabajando sobre el mes de marzo. Entonces, para ir terminando, es muy importante que entendamos con cuántos archivos trabajamos. Primero generamos la plantilla, generamos el modelo que era el que se iba a repetir todos los meses. Lo cerramos. Abrimos un documento basado en esa plantilla. En ese documento, que sería esta operación la que vamos a tener que realizar todos los meses, colocamos el nombre del mes y los importes que en ese mes se van a cobrar por cada concepto. Luego, personalizamos ese documento a través de la base de datos, datos compañía, y se generó entonces las liquidaciones de marzo combinadas, las liquidaciones de marzo personalizadas. Es muy importante entonces que ustedes trabajen, que puedan llegar a sus casas y puedan resolver el trabajo práctico. A continuación vamos a resolver los ejercicios que están planteados también para ir cerrando este módulo. Bueno, ahora viene la parte más interesante de la teleclase, ponernos a prueba, ver si realmente entendimos algo de lo que se explicó en la misma. Acá planteamos 3 preguntas similares a las preguntas que ustedes van a encontrar en el trabajo práctico del SAM. La pregunta número 1 es una pregunta verdadero o falso. Vamos a leer la afirmación y ver si es realmente verdadera o no. Si necesito un modelo de currículum, puedo encontrar el mismo dentro de la opción plantillas instaladas, de ejemplo, en la ventana nuevo documento. Recordamos que hablamos que había plantillas creadas por el usuario y plantillas que ya venían predefinidas, que se encontraban instaladas. ¿Será cierto que hay una plantilla para hacer currículums? Bueno, la respuesta es verdadero. Así es. En algún momento comentábamos que teníamos modelo de carta, de currículum, de fax, de pedidos, etc. Es bastante sencillo, por decirlo de alguna forma, trabajar sobre una guía al momento, por ejemplo, como en este caso, tener que armar nuestro propio currículum. Pasemos al ejercicio 2. Esta es una pregunta que tiene varias respuestas correctas y más de una respuesta correcta. Como empleado de la consultora, ¿dónde puede tener almacenados los datos de las compañías para poder realizar la combinación? Repasemos. Los datos de las compañías, que también lo hemos llamado lista de destinatarios, que es ese archivo que contiene la base de datos, donde están los datos
que nos van a permitir personalizar las cartas, la correspondencia. Dijimos que podíamos trabajar con diferentes tipos de archivos. Veamos cuáles son las opciones que tenemos. En un archivo de base de datos, en una hoja de cálculo, en un archivo de texto plano, en una tabla guardada como documento o en un archivo de presentación gráfica. Bien, de las 5 opciones, las que no podrían ser verdaderas son el archivo de texto plano, porque no tendría forma de reconocer los diferentes campos, y en un archivo de presentación gráfica. Tampoco tiene forma de reconocer. Si es válido un archivo de base de datos, una hoja de cálculo o una tabla que hemos creado en el mismo Word. La última pregunta. También hay más de una respuesta correcta. Una vez finalizada la combinación de correspondencia y para cumplir con lo requerido en el trabajo práctico, ¿qué archivos guardo? ¿Solo la plantilla para procesar cada mes? ¿La plantilla y la combinación es suficiente? ¿El documento principal que muestra la liquidación del presente mes? ¿Los datos de las compañías, que es la base de datos? ¿El documento resultante de la combinación? Pensemos un poquito. Creo que coincidirán conmigo que las 3 últimas respuestas son las correctas. El documento principal, la base de datos y el documento que resultó de la combinación. Si tengo solamente la plantilla, no es suficiente. Si tengo la plantilla y la combinación, tampoco. Bien. Como cierre, rápidamente vamos a repasar los conceptos adquiridos en esta teleclase. Hablamos de editar texto, de aplicar formato. Hablamos de cómo precisamente yo puedo aplicar ese formato configurando una página. ¿Cómo puedo insertar objetos? ¿Qué objetos puedo insertar? Insertamos una tabla, insertamos un objeto creado en WordArt, insertamos una imagen como logotipo. Creamos plantillas, las plantillas predefinidas por el usuario. Nosotros entendimos que a ese modelo lo íbamos a necesitar varias veces, en forma reiterada. Entonces, ¿qué dijimos? Al momento de guardar, lo vamos a guardar como una plantilla. Ese archivo quedó en el cual yo debo hacer doble clic para abrir documentos basados en esa plantilla. Y por último, la combinación de correspondencia. ¿Qué más puedo decir de todo lo que ya estuvimos trabajando? En la combinación de correspondencia dijimos que había un documento principal, que era el documento que deseaba personalizarse. Vimos que había una lista de destinatarios o una base de datos. Fusionamos ambos archivos y generamos un tercer archivo que quedó como resultado de la combinación. Bueno, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido en esta teleclase que transitamos con el módulo 2, la unidad número 3, aquella unidad que nos permite trabajar con el procesador de texto. Los invito a que trabajen con el SAM, que cada instancia la puedan aprovechar, las lecturas, la autoevaluación de lecturas, que vean los videos, respondan las autoevaluaciones y que también trabajen luego con el trabajo práctico. Y como les dije anteriormente, es muy importante que ustedes no queden solamente en la teoría, como vimos en la primera parte de esta teleclase, sino que a este trabajo lo puedan resolver en una aplicación procesador de texto, preferentemente el Word, para que luego puedan obtener entonces la práctica suficiente para poder responder las preguntas. Muchas gracias, les envío muchos saludos y hasta la próxima.